Si os parece, vamos a empezar. ¿Vale? Habíamos dicho que íbamos a empezar a las 10. Y bueno, pues por respeto a los que ya habéis llegado, yo creo que nos toca empezar. Nada, eskerrik asko etortzeagatikan. Interesa duzuelako diseinuaren inguruan hausnarketa hontan parte hartzeko eta entzuteko hemen gaur partaide diren pertsonei. Muchas gracias por haber venido, por el interés de reflexionar sobre el diseño. Nada, comentaros por un poco de contexto que, bueno, Tabakalera ha organizado la exposición Orain Diseinua, Euskadi eta Industria, eta esposizio honen inguruan jardunaldi batzuk eta antolatzeko eskatu ziguten EIDE-tikan. EIDE, ez dakienarentzako Euskal Diseinuaren elkartea da, 1986an sortu eta gaur egun 70 sozio baino gehiago dituen elkarte bat da, esparru guztietako diseinatzaileak hartzen dituena. 10 sozio protektore ere baditugu, beraz, Euskal Herri mailan traktore lanak egiten saiatze gera diseinuaren inguruan. Como complemento a la exposición de Orain Diseinua, pensamos desde EIDE que sería interesante organizar esta mesa redonda sobre Orain Diseinugileak, ¿no? Con ese enfoque reivindicativo también, ¿no? De poner en valor la labor del diseñador y lo que puede aportar. Y a eso responde esta mesa redonda, ¿no? Al debate que vamos a propiciar aquí entre distintos agentes relacionados con el diseño de Euskadi. Tenemos diseñadores, tenemos centros formativos, tenemos la administración, tenemos la empresa. Hemos querido recoger la voz de distintos agentes sobre un mismo tema, que es el perfil de los diseñadores y los retos de ahora y del futuro y cómo desde el diseño vamos a poder dar respuesta. Entonces, eskerrik asko. Onartzeagatikan gure gonbidapena, guretzako ohore bada, zuek hemen izatea, eta diseinuaren inguruan planteatzen ditugun hausnarketaren parte izatea. Komentatu, mahai inguru hau 2 zatitan egongo dela banatuta. Alde batetikan diseinatzailearen perfilaren inguruan hausnarketa bat egingo dugu, eta besteltikan erronkak eta erantzunak, ez diseinutikan. Orduan, hori esan da, hasiko naiz partaideak aurkezten. Ana Malagón, diseñadora de productos y servicios digitales en la Personalité. 15 urteko ibilbidea duen diseinatzailea, interakzio diseinuan eta erabiltzailearen esperientzian. 2008an, Goiotei etxearekin batera La Personalité enpresa sortu zuen. Produktu eta zerbitzu digitalen diseinuan aritzen dena. Batez ere industria, sektore teknologikoa eta zerbitzu publikoari zuzenduta. CAF Power and Automation, Ulma Handling Systems, S28SEC eta edo Gipuzkoako garraio agintaritza bezalako bezeroekin. Eskerrik asko, Ana. Ezei, gomitagatik. Iñaki Remiro, diseinu eta produktu garapen zuzendari orokorra Bellotan. Iñaki Remiro es diseñador industrial. Trabaja actualmente como director global de diseño y desarrollo en Bellota Herramientas. Anteriormente, y entre otras experiencias profesionales, fue design leader en Almiral, arrancó su propio despacho de diseño durante 7 años y empezó su carrera en Henkel y con Martín Ruiz de Azúa. Iñaki, ongi etorri. Leire Francés, hurrengoa. Ingeniera industrial y máster en diseño industrial en Tecnum.
Leirek goi industria ingenieritza ikasi zuen Teknumen eta urte batzuk industrian lanean eman ondoren Elizabako eskolan diseinuan trebatzea erabaki zuen. Bertan, industria diseinu eta garapenerako masterra egin zuen. Arlo teknologikoetan pertsonengan zentratutako diseinuarekiko interesagatik, wearableak diseinatzeko metodologiei buruz doktore tesi bat aurkeztu du, orain gutxi. How can we co-design wearables izenekoa? Leire? Ongi etorri. Eneko Muruzabal, zerbitzu diseinugilea Prosumer Laben. Un diseñador de servicios con experiencia en diseño industrial y arquitectura. Sus pasiones son la innovación social, el diseño centrado en las personas, la música rock y la comida. Cree firmemente que el diseño puede ser una herramienta clave para construir juntas un mundo próspero, sano y diverso para todas las personas. Actualmente gestiona proyectos de consultoría estratégica para empresas y desarrolla su actividad en Prosumer Lab, donde ayudan a marcas a desarrollar nuevos productos y servicios poniendo al consumidor en el centro. Eneko, ongi etorri. Itxaso González, coordinadora de DBZ-MU, Mondragon Unibertsitatea. Diseinu industrialeko ingenieria da Mondragon Unibertsitatetik. Horrez gain, produktu diseinu integratuko master titulua lortu zuen Delfteko Unibertsitate Teknologikoan Holandan. Eta 2019an markaren trinkotasuna hobetzeko ebaluazio metodologia lanaren doktoretza aurkeztu zuen. 2008az geroztik mekanika eta industria ekoizpenaren departamentuko irakasle gisa lan egiten du, eta gaur egun Mondragon Unibertsitateko Diseinu Berrikuntza Zentroa DBZ ikerketa taldeko koordinatzailea da. Itxaso, ongi etorri zure ere. Amaia Martínez, gure azkeneko pertsona. Proiektu estrategikoen arduraduna Sprint. Amaya, ingeniera industrial y MBA, trabaja en el Departamento de Iniciativas Estratégicas en SPRI, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. El departamento está al cargo de la definición, implementación, comunicación, monitorización y evaluación de las estrategias de desarrollo empresarial y tecnológico en el marco de las políticas de competitividad del Gobierno vasco, concretamente en el marco de la Estrategia Vasca de Especialización Inteligente RIS3 Euskadi. Participa directamente en la implementación de la Estrategia Basque Industry 4.0 y es parte del equipo de coordinación del Programa de Aceleración de Startups BIND 4.0. Zuri ere eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta azkenik ni, Olaia Irulegi, diseinatzaile industriala, Diara Diseineko zuzendaria eta EIDeko zuzendaritza taldeko kidea. Eta gaur izango naiz, guztion moderatzailea. Espero dut, danon artean, hausnarketa interesgarri bat izango degula, eta guztiok saio ondatikan zerbait interesgarri eramatea etxera. Bai? Hori esan da, lehenengo blokearekin hasiko gera. Bai. Eta lehenengo galdera, lehenengo blokea da diseinatzailearen profilaren inguruan hausnarketa egingo dugu, gaur egun dugun perfila eta nondikan norako ibilbidea egin duen. Orduan, lehenengo galdera izango litzake Ana Malagon eta Eneko Muruzabalentzako diseinatzaileak izan da. Ana, Eneko, ¿qué papel jugáis hoy en día como diseñadores en la creación de nuevos productos y servicios? Podéis empezar. Bueno, egun on guztioi. Nosotros en concreto, desde Prosumer Lab, hoy en día, nuestra labor principal desde el punto de vista del diseño, yo creo que es la de acercar a las marcas, a las empresas para las que trabajamos,
el conocimiento de sus consumidores, de sus clientes, de los clientes finales de sus productos o servicios, ¿no? A menudo las empresas para las que trabajamos están muy centradas en el día a día, en el mejorar el proceso productivo, ahorrar costes, gestiones, etcétera. Y por raro que parezca, no tienen apenas contacto con la gente que finalmente utiliza sus productos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una empresa que hace muebles de madera, ¿no? De aquí del sector, pues no conocían cómo usan sus productos la gente que los compra en muchos países de Europa, ¿no? Porque esta gente vende en toda Europa. Y nosotros, en este caso en concreto, pues a la hora de ellos repensar qué nuevos productos podían hacer, qué nuevos muebles, qué nuevas gamas de productos, pues lo que hicimos fue traerles a sus oficinas ejemplos, información, imágenes por diversos medios, cómo se utilizan hoy en día sus muebles, cómo la gente los altera, cómo los integra en un espacio que se vive, ¿no? Y bueno, este me parece un buen ejemplo de un poco cuál es, en concreto desde Prosumer Lab, nuestra labor desde el punto de vista del diseño, ¿no? Ayudar a que las empresas vean cómo se usan actualmente sus productos y qué nuevas posibilidades, a través de ese conocimiento, tienen oportunidades, mejoras, incluso nuevas líneas de producto, ¿no? Entonces, en concreto, bueno, nosotros estamos muy centrados en esa parte de entender y definir, ¿no? Cómo se puede, cómo mejorar, cómo hacer nuevos productos para las empresas, y luego acompañarles, ayudarles, asesorarles a que ellas internamente desarrollen esos nuevos productos, ¿no? Por lo tanto, bueno, nosotros somos un equipo externo que con nuestro bagaje de trabajar con diversas empresas, aterrizamos en una empresa, nos ponemos al día rápidamente de cómo funcionan y les ofrecemos esto que os acabo de explicar, ¿no? Lo bueno es que con el tiempo y con la experiencia, pues bueno, por una parte generas relaciones de confianza con estas empresas, o sea que ya el primer desembarco siempre es un poco difícil, pero luego ya entiendes ya la empresa y es más fácil las siguientes colaboraciones, aportar valor desde el principio. Y luego, al mismo tiempo, el estar con empresas de diferentes sectores. Os he puesto un ejemplo de mobiliario, pero también trabajamos con empresas de alimentación, con empresas de maquinaria industrial. Pues te ayuda a darles ejemplos, a tener como más criterios y más pistas de por dónde pueden tirar, ¿no? Y agilizar también este proceso. Entonces, bueno, este sería un poquito el tipo de valor, el tipo de actividad que estamos nosotros ahora desarrollando en empresas de Guipúzcoa y del País Vasco. ¿Y cómo dirías que ha cambiado el rol del diseñador? O sea, ¿vosotros veis que a día de hoy con esas empresas estáis jugando un rol distinto al que jugaban los diseñadores hace 10 Yo puedo hablar de años? mi experiencia personal. Yo al principio era mucho más un diseñador, pues, enfocado al diseño de un producto, por así decirlo, a hacer planos. Yo hace 6 o 7 años que no hago un plano de un producto, ¿no? Porque bueno, he pasado de ser la persona que de tener un briefing, unos requisitos y con eso pues hacer unas ideas y luego eso ir depurándolo hasta un desarrollo final, a estar más en las fases más iniciales de lo que es la concepción de un nuevo producto o servicio, ¿no? El definir el para qué vamos a hacer esto, ¿no? Hacia dónde vamos a ir antes que decir qué vamos a hacer. Es como, bueno, en mi experiencia personal, bueno, pues cada vez estar más en las partes más iniciales de lo que es la concepción de un nuevo producto o servicio. En general, como diseñadores y diseñadoras, desde que yo empecé mi actividad hasta ahora, pues veo que aún hay más
más ámbitos en los que el perfil del diseñador realiza su actividad, ¿no? Cuando yo empecé, el tema del diseño digital, por decirlo de alguna manera, apenas tenía peso o no tenía esa importancia que tiene ahora, ¿no? Se empezó a hablar de usabilidad y ahora pues es la user experience, y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo veo que ya hay mucha gente del mundo del diseño y de otros ámbitos que se acaba especializando en eso, ¿no? En concebir y desarrollar experiencias digitales, ¿no? Con lo importante, o sea, que veo que es un ámbito en sí que cuando yo empecé no existía y que ahora en sí tiene mucha importancia, y de hecho me parece que es de los ámbitos en los que más trabajo se puede conseguir hoy en día. Y luego hay cosas que no han cambiado. O sea, seguimos siendo un colectivo digamos que el público general desconoce, ¿no? Un colectivo que cuando dices que eres diseñador, el que sabe algo suele dar por hecho que es diseño gráfico, y siempre nos cuesta mucho explicar a qué nos dedicamos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco. Seguro que los demás completan lo que mucho me he olvidado. O sea, que lo que hacías hace años era diseño de producto, ¿no? Puro Sí, y yo en duro, concreto sí. partiendo de unos requisitos, y ahora es como que eso sería un resultado, ¿no? Que en algunos casos se llegará a definir un diseño, ¿no?, físico o digital, pero a partir de los primeros... de las primeras preguntas, ¿no? El para qué. A mí me ha gustado lo que has comentado, ¿no? El ver el sentido de las cosas, y luego eso se tendrá que desarrollar, ¿no? Y lo uno con Ana, porque tú vienes del mundo digital. Entonces, bueno, pues Eneko ya hacía mención, ¿no?, de esos nuevos diseñadores digitales. Explícanos un poco cuál es vuestro rol dentro de las empresas. Pues yo voy a hablar también, o sea, voy a hablar principalmente de la perspectiva, o sea, y con el marco de que vengo del mundo digital. Entonces, todo lo que vaya a decir va a venir un poco condicionado por eso, ¿no? Nosotros siempre partimos de que la gente o los clientes nos vienen con una necesidad, con un grado más o menos consciente de cuál es esa necesidad. Muchas veces, ¿no?, la gente no sabe que tiene algún problema, pero no sabe muy bien cuál es, o tiene una necesidad y no sabe muy bien cuál es. Entonces, nosotros tenemos una primera parte que es un poco de investigación, primero detectar cuál es el problema, conocer cuáles son los usuarios o los clientes de nuestro cliente, toda una labor pues eso, de escuchar, de observar, de abrir un poco nuestra mente, porque claro, al final nosotros tenemos clientes bastante diversos, entonces un día estamos con trenes, otro día estamos con almacenes, otro día estamos con un servicio público, ¿no? Entonces, bueno, al final nosotros también necesitamos una fase de abrir y de conocimiento, de adquirir conocimiento de lo que es el ámbito de nuestro cliente. Luego tenemos una parte de conceptualización en la que ya vamos aterrizando todo eso que hemos aprendido a un concepto, es un poco qué hace falta para dar respuesta a esta necesidad. Y luego ya empezamos, bueno, pues si es un producto digital o es una aplicación, lo que hace falta, que no siempre es, a veces puede ser otro tipo de solución, vamos ya aterrizándolo, pues creando una arquitectura, un sistema de navegación, un sistema de diseño que hoy en día en el mundo digital se ha convertido en algo muy importante, ya que ayuda a estandarizar el diseño en todos los diferentes formatos digitales y no digitales que pueda tener una empresa, que al final va más allá de lo que han sido siempre las guías de estilo que en publicidad y en comunicación de marca se han trabajado. Un sistema de diseño es más que todo eso. Y luego ya vamos aterrizando lo que es a pantallas. La gente muchas veces nos llama por pantallas, pero luego realmente es algo que va... bueno, que por detrás tiene, hasta llegar a la pantalla, tiene muchísima más labor previa que hacer, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos en una primera parte de investigación bueno, pues que nos ayuda a hacer el producto o servicio,
y también estamos en un aterrizaje a algo ya, bueno, no voy a decir tangible porque es digital, pero algo que ya se ve y se puede interactuar y se puede utilizar, ¿no? Muy bien. ¿Estáis viendo algún cambio en ese rol? Estabas hablando de que todavía hoy en día algunos Sí. os piden pantallas, ¿no? Sí. Supongo que antes también sería más común el pedir pantallas y ahora está cambiando, ¿o no? Cuesta que cambie, ¿eh? O sea, cuesta, hay que hacer una labor de evangelización. Al final, y lo que le está pasando a los diseñadores digitales es que están haciendo como... igual venían de hacer solo pantallas, pero su labor se está echando hacia atrás en las fases del proceso, ¿no? Entonces, y sus intereses también yo creo que están cambiando. Ya el diseñador digital no está interesado solo en hacer pantallas, en algunos casos sí, pero también por lo menos nosotros hemos detectado que hay un interés mayor en participar en otras partes del proceso. Pues, bueno, pues en entender más cuestiones de negocio, entender un poco más cuestiones que incluso que tengan que ver con casi, bueno, la labor de ingeniería o la labor que no es estrictamente de diseño digital, sino que igual hay labores paralelas. Creo que los diseñadores hoy en día, los digitales, no están tanto o cada vez están menos su interés está cada vez menos en la parte final, sino que se está atrasando ese interés. ¿Y eso lo están pidiendo las empresas? No. O sea, ojalá, pero muchas veces lo que piden son pantallas primero. O sea, porque al final, y es lógico, porque al final es lo que se ve, o sea, y es lo que se conoce, y es lo que al fin... no sabemos pedir lo que no conocemos muchas veces. A veces sí, pero muchas veces no. Entonces, me puede llegar a fastidiar, pero lo entiendo. Lo que tenemos que hacer, nuestra labor de evangelizadores en ese sentido es, sí, haremos pantallas. Por debajo dices, o igual no, porque igual no son pantallas lo que necesitas. Pero para hacer pantallas hay que hacer esto. Esto es nuestra labor ahora mismo, de decir sí, pero previamente el diseño es mucho más que hacer pantallas. Vale. Y me voy a Iñaki, ¿no? Por la visión de diseñador, pero también de empresa. Y me gustaría preguntarte cómo crees que influye la colaboración con diseñadores, tanto internos como externos, en el éxito de la empresa. Influye positivamente, desde luego. Pero primero de todo, es que ricasco por la invitación de mi parte y de la de Bellota, de verdad, a Benicio y a ti, Olaya, por organizar esta mesa redonda que creo que es muy positiva para todos los presentes y para la sociedad en general. Influye positivamente. Influye positivamente porque si de una forma interna tú puedes conocer mejor a la compañía, la aportación externa también posibilita que con una visión no contaminada de tu día a día interno aportes valor fresco. Mi labor, de hecho, es esa, compaginar lo interno y lo externo para que todo fluya y que baje la estrategia a los retos y a los planes que la compañía tiene en cuanto al producto, que es mi responsabilidad, ¿no? Pero volviendo a la pregunta, ¿influye positivamente? Influye positivamente cuando se trabaja de forma coral. El diseño no es una profesión aislada, todos los aquí presentes supongo que lo sabéis, pero ninguna profesión necesita de un comportamiento aislado, sino al revés. Si no trabajas, como decía, de esa forma coral, cooperativa, imposible llegar al resultado. Entonces, solventar los retos que cualquier compañía, cualquiera de vuestros clientes tiene, esos retos comerciales, si no son de forma coral, mal. Entonces no influye positivamente. Influye positivamente cuando hay recursos, cuando hay sistemas, cuando hay procesos que ayudan a que el diseñador entienda el reto comercial, entienda a su cliente en marketing, pero entienda también al usuario, obviamente, con esa investigación, y entienda también cómo se distribuye el producto, y cómo se fabrica, y cómo se almacena, y cómo... ¿no? Son múltiples factores. Pero influye positivamente, desde luego.
y en esa labor, ¿no?, tuya de compaginar lo externo y lo interno, el cómo llevar el diseño ¿no?, pues, a la estrategia de la empresa, el cómo materializarlo en productos y servicios. ¿Nos puedes contar un poco más cuál es tu labor dentro de Bellota? Y cómo, ¿no?, porque ayer cumpliste un año, ¿no?, en Bellota, estamos de celebración. Justo, eso es. Mi background, como decías antes, además, llevo un año en Bellota, viene de estar en otra multinacional, también con una posición muy similar, de Design Leader a nivel global, una empresa un poco más grande, pero de otro sector, pero al fin y al cabo estoy haciendo lo mismo. Por un lado, guiar al equipo interno y al externo a que las cosas pasen, teniendo unas políticas de diseño acordes. Para eso pues hay que crear los SOPs, los PNTs, los procesos, acompañar a la gente a investigar al usuario acorde, a observarlo, a hacer las preguntas adecuadas, ¿no? A ver más allá de lo que conoce. Me ha gustado mucho la reflexión de Ana. Entonces, una es guiar y la otra es facilitar, esos dos verbos, guiar y facilitar. Facilitar que la estrategia, en este caso, yo tengo en Bellota, a diferencia de mi sitio anterior, estoy por suerte, y eso es una buena noticia, de lo que el diseño ha llegado a ser, está muy cerca de la mesa de decisiones. Mi jefe está en el consejo de administración, entonces yo le reporto casi a diario y establezco los planes con ellos, con el consejo. Tengo la oportunidad de viajar con el CEO a ver usuario. Le he invitado, vamos a ver usuario, porque este proyecto de Azadas es clave para la compañía. Entonces, si desde arriba no se entiende, ¿no? Entonces estoy haciendo también esa labor un poco de evangelización de cómo el diseño, sí, así es, un poco del sacerdote y formador, de cómo el diseño puede aportar mucho valor estratégico. Se ha entendido y es por eso que no solo yo, humildemente lo digo, muchos profesionales hemos entrado en los últimos 3-4 años en la compañía para que estas cosas pasen en la transformación digital, en el diseño de producto, en la fabricación aditiva, en muchas cosas, ¿no? Y sí, es un poco eso, diseñar, desarrollar y siempre partiendo de cuestionarte, a la hora de investigar, de observar al usuario, en este caso, hacer las preguntas claves. De hecho, que yo creo que es la principal labor del diseñador, ¿no? Cuestionarte. Y si no se lo cuestionas al cliente, sáltatelo y vete directamente al usuario final. Y desde la perspectiva de la empresa, ¿cómo crees que ha cambiado esta relación, ¿no?, con los diseñadores, tanto internos como externos, en los últimos años? Pues sí que ha cambiado, para bien. Y creo que nos estamos aparejando a otros países donde la cultura del diseño ya está más arraigada, ¿no? Como pueden ser los países nórdicos, Italia, Inglaterra, Alemania, también por su bagaje industrial, o Estados Unidos, donde es muy fuerte. Yo tengo la suerte o la desgracia que llevo casi 20 años en la profesión y, como os decía, durante 7 años tuve un despacho similar al de Eneco. Y tengo muchas anécdotas. Recuerdo visitar clientes, y no solo aquí en el Estado, sino fuera, en los cuales los primeros 2 meses era contar qué puedes ofrecer. Y la reflexión que hacía Ana, de explicarles que no solo te voy a dar una pantalla, es que me he dado cuenta investigando, a cuenta de riesgo, haciendo un contrabrief y un segundo y un tercero, que realmente lo que necesitas es esto. Vamos a establecer un foro en el que tu cliente generalmente suele ser, o en mi caso era el de marketing, o el product manager, o el de producción, ¿no? Vamos a incorporar a más personas de la compañía, ¿no?, para hablar. Eso está pasando. A tu pregunta, eso está pasando y es muy buena noticia. Yo lo estoy empezando a apreciar. ¿Que falta camino? Falta camino. Falta camino. En el Design Ladder famoso del Danish Design Center, pues hay muchas compañías que todavía están en los 2 primeros peldaños, ¿no? Pero ya hay algunas en España, y en Euskadi en concreto, por lo que voy hablando con compañeros, que están más cerca de la quinta. Y eso es muy bueno. Eso es una muy buena noticia.
Iñaki, cuéntanos un poquito qué es eso de la Design Ladder, que igual hay gente aquí que no la conoce. Cierto, buen punto. La Design Ladder, la traducción viene a ser escalera, ¿no? Ladder, no de stairs, sino de escalera. No, es muy buena pregunta, Neko. Y se dividen en 5 escaleras. La más baja es en la que se aprecia que el diseño tiene una relación con la compañía puramente, vamos a decirlo, decorativa, en la cual el profesional es un terapeuta estético. Es decir, te contrato para... Esto ha de ser negro o ha de ser tal, ¿no? Terapeuta estético. Sí, esto es una cosa que le escuché al bueno de... Muy buena. Era un chico de Fuse Project en una charla hace un par de años y me gustó lo de terapeuta Sí, está estético. guay. Entonces, hay otro nivel en la que, coño, cuando voy a crear un nuevo producto o servicio, considero que tengo que contratar a un diseñador, interno o externo, pero no que me lo encuentro. En la anterior es que me lo encuentro en el camino. Claro. En la tercera, quizá ya empieza a haber incluso un diseñador internamente, aunque vaya a hacer una labor puramente táctica, como puede ser, y nos ha pasado a Neko y a mí durante muchos años, pues acabar haciendo un brief que está muy claro, y pues hago el plano, el Color, Materials and Finished, quien estudia diseño de producto ya sabe qué es, y poco más. En la cuarta escalera ya, coño, hay un líder, o hay un manager que hace esto, ¿no? Y tiene más o menos peso dentro de la compañía y incluso establece sus propios planes. Y en el último ya, que no las hay tantas, pero las hay, las IBMs y otras tantas, Toyota, Seat, Bellota, poco a poco, está en la mesa donde se toman ciertas decisiones estratégicas y ayuda a que esa visión, en mi caso vía el design thinking, ¿no? Que algo sea factible, viable y deseable para el usuario, no se olvide y no se le olvide a nadie dentro de la compañía, en cualquier escala, ¿eh? O sea, intenta resumirlo rápido. Muy bien. Nada, pasamos a las universidades. Me gustaría preguntaros a Leire y a Itxaso, ¿qué capacidades se está demandando a los diseñadores en la actualidad, ¿no? En esas empresas que, bueno, pues que están cogiendo esa dirección de incorporar a los diseñadores de forma estratégica o no? Y cómo está cambiando, ¿no? De la formación. ¿Qué veis? ¿Qué veis que se está demandando a los diseñadores? ¿Empiezo? Bueno, vale. Bueno, yo aquí un poco sí que dividiría esas capacidades un poco de alguna manera en varios bloques, ¿vale? El primer bloque diríamos que son las capacidades transversales. Bueno, no sé, las capacidades de comunicación internamente y externamente, ¿no? Que los chavales y los alumnos sean capaces de comunicar sus soluciones, sus análisis, etcétera, etcétera. El trabajo en equipo cada vez está cogiendo más importancia, ¿no? Pues desde Bellota se decía, ¿no? Esa multidisciplinaridad, trabajar con personas similares o con tus mismos conocimientos y capacidades, pero también con otros, ¿no? Estaremos con ingenieros mecánicos, electrónicos, estrategas, CEOs, y bueno, pues que en ese mix tengan esa capacidad de trabajar. Y luego que de per se sean resolutivos, ¿vale? Que sean resolutivos frente a problemas, que sean creativos y que sean proactivos, ¿no? Ya no hay un método específico, ¿vale? Te dan el problema y quieren que los chavales, pues de manera independiente, puedan dar respuesta, porque no te van a decir en todo momento qué tienes que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poquitín transversales tanto para diseñadores y especialmente porque estamos pasando de ser terapeutas estéticos, ¿no? En donde, bueno, hay que meter unos colores y unas formas a diséñame algo, ¿vale? Y, bueno, en ese cambio yo creo que estas capacidades pues todavía cogen más fuerza. Luego, en cuanto a la propio metodología de diseño, sí que, bueno, aunque, bueno, hay que, ¿no? Como decía Ana, ¿no? En esa, como comentabas, ¿no? En esa labor de evangelización, ¿no? Estamos en esa labor de evangelización, pero aquellos que ya están un poco evangelizados sí que están demandando que los alumnos
enseñen en las empresas lo que es el diseño, ¿vale? Porque a veces son un medio fácil de de incorporar el diseño en las empresas y a través de proyectos fines de carrera o a través de proyectos PBL, que nosotros decimos suele ser su primer contacto. Entonces, bueno, pues tienen que mostrar ahí todas las capacidades, todas las herramientas, todas las metodologías de diseño, que sean capaces de, en esa resolutiva, identificar problemas y solucionarlos, ¿vale? Y luego, bueno, una vez que ya han identificado la oportunidad, después de tantos análisis que hemos hecho, que tengamos la capacidad básica, ¿no?, de esos conocimientos básicos de dar una solución tangible, real y diseñable y producible, ¿no?, en ese sentido. Y como habéis comentado tanto en Eco y Ana, ya en cuanto a temáticas igual un poco más específicas, ¿no?, que los chavales y los alumnos comprendan las tendencias de la digitalización, ¿no?, que no sea algo aparte, que comprendan las tendencias de la servitización, ¿no?, de alguna manera. Y bueno, pues todas, no sé si todavía demandan, pero aquellos que, bueno, pues están en esa escalera un poquito más alta, ¿vale?, sí que ya están pidiendo esas temáticas. Sí, un poquitín. En 3 bloques, diría. Bueno, mi Sí, esker que de dejaba bai, algo. poco. Yo creo que es bastante completo lo que comenta Bichaso. Voy otra vez al evangelizar, precisamente. En Tecun es algo que hacemos muy bien, ¿no? O sea, tenemos que formar a los alumnos y entonces, bueno, se ha estado hablando varias veces de ir atrás en el proceso. Es un modelo de comunicación que desde el principio intentamos que entiendan, ¿no?, el por qué, el cómo y el qué. Y luego el qué, iterar, pues a un nivel de profundidad pues que ya estén cansados, ¿no?, de iterar. Y precisamente eso es lo que les da una visión muy diferente que luego llevan a las empresas y, bueno, y les replantean cuestiones, ¿no?, y les hacen dudar. Todo esto depende también de estas capacidades, depende de a qué se dediquen. O sea, no es lo mismo emprender en diseño que investigar en diseño, que diseñar un producto o un servicio. Pero así como general, yo creo que esa visión sí que se está demandando en las empresas. Y desde la universidad estáis, tenéis una metodología, un plan formativo, pero cada diseñador tendrá un perfil distinto. ¿Cómo estáis abordando también el que desde la universidad puedan salir diseñadores que tengan una capacidad más estratégica o más técnica o más de gestión? ¿O hacéis algo al respecto? Bueno, sí, existen. Nosotros tenemos un programa didáctico de estudios oficial, ¿no? O sea, los diseñadores nos tenemos que asegurar de que todos sepan dibujar, que hayan pasado por técnicas creativas, hayan pasado por una serie de... Y luego sí que es verdad, cuando llegan al final se les deja bastante libertad para elegir su proyecto final de carrera, donde se pueden desarrollar un poco en las facetas que más les interesan. Y aparte, paralelamente, somos muy proactivos en la organización de un montón de tareitas, ¿no? Intentamos pues hacerles partícipes de... Pues los llevamos a Bilbao a que presenten sus portfolios, intentamos unirnos a todas iniciativas paralelas ajenas a la universidad que se organizan. Y bueno, sí que intentamos potenciar el fuerte de cada uno de ellos. Y ligado a estos nuevos perfiles, ¿no?, a estos nuevos diseñadores que salen, desde la universidad, ¿qué veis? ¿Que los diseñadores se quedan aquí en Euskadi? ¿Hay oportunidades para encontrar trabajo o tienen que salir fuera? Bueno, no sé si tenemos mismas percepciones. Da gusto tener a una empresa como Bellota. Yo me ha hecho mucha ilusión conocer su historia. ¿No?, de que hay una persona que esté culturizando una empresa entera. O sea, ojalá eso ocurra con todas las empresas de aquí, ¿no? Sí que los perfiles o los alumnos que se quieren quedar en empresas sí que están consiguiendo trabajo en empresas, además, principales de aquí. Ya los que se quieren dedicar a la consultoría, estudio, pues normalmente tienen que intentar irse a Barcelona, Madrid, incluso fuera. No sé cuál es tu percepción. ¿No? O emprender. Sí. Si tenemos algún caso también de haber emprendido ahí. O sea, yo sí que diría que la gente o los alumnos sí que se van fuera, pero ya no creo que sea tanto por necesidad, ¿no? Yo creo que pues, los diseñadores de per se tenemos esas inquietudes, esas ganas de ver otras cosas, y yo creo que la gente en general que se marcha fuera y hace parte de su carrera fuera es por
por qué lo ha buscado, no ha buscado esas experiencias. Entonces, bueno, yo ahí sí que diría que la gente que se quiere quedar, bueno, pues sí que suele encontrar en ese sentido pues trabajo por aquí, ¿no? Y bueno, pues por unos datos que ya, por dar unos datos y pues algo positivo sobre los diseñadores y el diseño, ¿vale? Hace poquito Lanbide sacó tiene un estudio que hace a todas las universidades y concretamente yo he podido acceder a la nuestra, ¿vale? Hizo un análisis de aquella en el 2018, son datos del 2018, sobre los egresados del 2015 de, tanto grado y máster, ¿vale? Entonces, deciros que, en ese estudio los resultados dan, yo creo que unos datos bastante positivos, ¿vale? Decir que más o menos el 91% de los estudiantes están o han conseguido trabajo, de los cuales un 90% dicen, más de un 90% dicen que está ligado a los conocimientos que ha podido adquirir a lo largo de sus estudios, lo cual eso es muy positivo. De ese 10%, algunos siguen estudiando, ¿vale? Otros no están en situación de trabajar y hay un 4% de alguna manera de paro, ¿no? Dentro de la situación actual que tenemos hoy en día, yo diría que los datos son muy positivos. Y en cuanto a que tienen que salir o no, yo creo que desde grado, vamos a decir, desde chavales de 20 y pocos años, la inquietud de salir aumenta, ¿vale? Mientras que, aquellas personas que ya han cursado un máster ya sí que están pensando más en quedarse por aquí, ¿no? Y en ese caso, pues también los datos son muy, muy altos, ¿vale? Un 98% más o menos dice que está trabajando en un puesto de trabajo que está directamente relacionado con sus conocimientos, lo cual, pues yo creo que estamos avanzando entre todos, ¿vale?, en una buena dirección, ¿no? Y estamos haciendo que las empresas evolucionen y paso a paso vayan hacia adelante en esa escalera. Sí que es un dato también el hecho de que todos los años hay más estudiantes de diseño. Sí. ¿No? Mondragón Universitatea empezó ofreciendo los estudios de diseño. Hoy en día en casi todas las universidades de Euskadi podemos estudiar diseño. Pues eso es un dato relevante también, ¿no? Y si además pues el 90% de los diseñadores que salen encuentran trabajo y además la tendencia es que se queden aquí, pues no es mala señal, ¿no? Pero tú decías, Leire, que sobre todo en empresas, ¿no? Que las empresas están cada vez incorporando más diseñadores, ¿no? En esa evangelización desde el interior, ¿no? Si acotamos un poco, si hablamos del País Vasco, sí, en nuestro caso la mayoría se quedan en empresa. O en algún caso de algún alumno que se ha quedado en un estudio pequeñito, pero sí que es verdad que cuando terminan sus estudios muchos tampoco saben, ¿no? Antes me preguntabas, ¿se potencia la habilidad fuerte del alumno? Algunos no saben a qué se quieren dedicar. Entonces, muchas veces, pues, al salir fuera a consultorías muy grandes, van probando cosas diferentes. Pues prueban estrategia, prueban producto, pero para eso se necesita que esa consultoría o ese estudio tenga una dimensión, ¿no? Y tenga una repercusión internacional y entonces, se conocen un poco a sí mismos fuera y luego, como dices, eso, pues ya cuando se han conocido un poquito vuelven y ya conocen un poco a qué se quieren dedicar. Y me dirijo a ti, Amaya, ¿no? Porque pues en este contexto, ¿no?, donde pues las empresas cada vez están interiorizando más el valor del diseño, hay cada vez más profesionales del diseño. Desde la SPRI, desde la administración, ¿cómo estáis apoyando la colaboración entre las empresas y los diseñadores o apoyando también el crear nuevos estudios de diseño? ¿Nos puedes hablar un poquito sobre ello? Sí, por supuesto. Gracias por la invitación, primeramente. Y nada, respecto a la relación o cómo favorecemos o tratamos de favorecer la relación entre diseñadores y empresas industriales, desde SPRI gestionamos un programa de ayudas específico que se llama Lehiabide, que apoya explícitamente, apoya el objetivo final es que las empresas mejoren su competitividad
en base a diversificación en productos, en servicios y en mercados. Entonces, en la normativa se explicita específicamente el tema del diseño, de diseñar nuevos productos, diversificar en base al diseño de nuevos productos, en base al diseño de nuevas funcionalidades. Y bueno, todos los años apoyamos a unas 80 empresas. Por ejemplo, en este año pasado, en el 2019, apoyamos a 82 empresas con un presupuesto global del programa de unos 2 millones y pico de euros. Y bueno, empresas industriales del País Vasco, poco a poco, gracias también a este apoyo, pues van acercándose al mundo del diseño y desarrollando ciertos proyectos de diversificación en producto en el que cuentan con la colaboración de diseñadores para hacerlo efectivo. Ese sería uno de los programas así dirigido a diversificación en producto y en el que la parte del diseño tiene mucho que decir. El año pasado sacamos una nueva iniciativa que se llama Cinnova, con el objetivo un poco de llegar a esas empresas que igual no están en la escalera en el nivel 1 y bueno, que en temas de innovación pues de momento no han comenzado. Sacamos una iniciativa que el apoyo que se les ofrece a las empresas es contar con 50 horas de consultoría estratégica gratuita, de manera gratuita para las empresas. Entonces, dentro de los ámbitos que cubre estas 50 horas de consultoría estratégica, también incluye la parte de diseño, con lo cual, pues bueno, pues ahí es otro pasito más para que empresas que están menos sensibilizadas y que igual no quieren desarrollar un proyecto o que no tienen claro esa necesidad, pues que puedan comenzar un poco a iniciarse. Esos serían como los dos programas de apoyo más directo, sobre todo el primero, de apoyo más directo a la incorporación, a la diversificación en producto en base al diseño. Pero luego también, de manera indirecta, bueno, desde SPRI gestionamos la política clúster del Gobierno vasco, entonces trabajamos con las asociaciones clúster del Gobierno vasco y hay algunas de ellas que tienen grupos de trabajo específicos de diseño. Por ejemplo, el clúster AVIC, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis, bueno, tiene un grupo de trabajo específico en el que colaboráis entre diseñadores y empresas industriales pues para desarrollar nuevos productos en colaboración o desarrollar nuevos servicios. Y bueno, yo creo que cada vez más esa parte, a través de los clases, también poco a poco se va trabajando. Y luego, por último, desde SPRI participamos también en el Basque Eco Design Center, que apoya un poco toda la actividad relacionada con el ecodiseño. Y bueno, aprovecho ya la ocasión para comentaros que el Basque Eco Design Center organiza, bueno, es una iniciativa público-privada que se creó coordinada y liderada un poco por IOBE, con diferentes empresas industriales, y organizan cada 3 años un evento interesante que este año, justo en el 2020, se organiza en el Palacio Euskalduna en febrero, y en el que hay una actividad de jornadas y de difusión sobre temas de ecodiseño interesante, y que además también va a haber una zona expositiva en la que empresas vascas van a poder un poco mostrar los productos que han desarrollado en base o que han sido ecodiseñados. Entonces, pues bueno, a través de esa iniciativa también tratamos de fomentar el desarrollo de proyectos en ese ámbito, en diseño, teniendo en cuenta todos los aspectos medioambientales. Muy bien. ¿Y cómo crees que ha ido cambiando en la SPRI, en la misma SPRI, la comprensión y el apoyo del binomio innovación y diseño? A ver, respecto al programa que os he comentado, el Lehiavide, este programa se puso en marcha en el 2013, o sea, lleva no demasiado tiempo, desde el 2013, y siempre ha ido ligado el binomio diseño-innovación. Es decir, es un programa que apoya la innovación o la diversificación en base a innovación en producto, y siempre la parte del diseño ha ido ligada a la innovación. Pero este programa, como os decía, se puso en marcha en el 2013. Previamente había otros programas de ayuda, yo creo que más enfocados a innovación tecnológica, a desarrollo de nuevos productos, incorporando pues nuevas tecnologías, en las cuales también la parte del diseño tiene mucho que decir. Pero sí que es verdad que lo que se financiaba a través de esos programas de ayuda era más la colaboración de las empresas con agentes de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, que en muchos casos, si no tenían actividad relacionada con el diseño, pues esta parte quedaba un poco fuera.
Previamente a estos programas, hace ya, pues yo creo que en el 2008, 2010, por ahí, se diseñó una iniciativa específica que se llama Euskadi Más Innova, con un programa específico en el que se trataba también un poco de incorporar innovaciones no tan tecnológicas, sino innovaciones en aspectos organizativos, de mercado. Y ahí, por ejemplo, sí que se hizo mucha labor de sensibilización en metodologías de design thinking, se formó a muchos directivos en estas metodologías para que, por lo menos, internamente las empresas fueran ya sensibilizándose sobre la importancia de estos conceptos a la hora de desarrollar productos. Entonces, de aquella labor que se hizo, pues bueno, algunas empresas se fueron sensibilizando y han ido incorporando estos aspectos, han ido incorporando a personas que lleven a cabo, bueno, o que tengan en cuenta, desde luego, todos estos aspectos. Y eso, y es a partir del 2013 con el programa Leia Vida cuando ya directamente el binomio innovación y diseño entran a jugar un papel importante. Vale. Una pregunta. Has comentado en el programa Sinnova que bueno, ofrecéis consultoría estratégica. ¿Habéis contado ya con diseñadores para realizar esta consultoría estratégica? Se lanzó a finales del 2019, o sea, es muy reciente. Entonces, de momento lo que se ha hecho, además, a través de este programa lo que se quiere hacer es llegar a esas empresas a las que nunca llegamos a través de los canales que tenemos desde Esprit. O sea, en Esprit gestionamos diferentes programas de internacionalización, de tecnologías de la información, de programas de I+D, pero casi siempre accedemos o siempre se presentan a este tipo de programas las mismas 2.500 empresas de Euskadi. Entonces, hay muchas otras empresas a las que a través de nuestros canales no accedemos. Entonces, esta iniciativa Sinnova se ha puesto en marcha de la mano de diferentes agentes, como son las agencias de desarrollo comarcal, que quizás por esa cercanía que tienen a empresas, llegan a empresas a las que desde Esprit no accedemos. Entonces, como se ha puesto en marcha en el 2019, a finales, o sea, en noviembre del 2019, todavía no tengo datos para deciros si algunos de los proyectos que se están ejecutando son relacionados con el diseño. Pero bueno, desde la esperemos que Esprit, sí. o sea, sí que ha habido una evolución, ¿no? De ver el diseño, bueno, pues muy centrado en lo que es el diseño de producto, bueno, pues a lo que nos están comentando aquí los ponentes, ¿no? Que, bueno, pues que puede llegar a ser estratégico también. No sé hasta qué punto desde la Esprit se está viendo el diseño como, bueno, pues como valor estratégico, ¿no? Yo creo que se ve que tiene cabida en muchas de nuestras iniciativas. O sea, sí que es verdad que no hay una iniciativa concreta que apoye el desarrollo del diseño industrial, pero sí que a través de diferentes programas, diferentes instrumentos que tenemos, se va apoyando. Lo que quizás falta es esa visión global y no solo desde Esprit, sino bueno, primeramente desde Esprit, pero también tratar de comunicar a las empresas el potencial y el hecho de que realmente se pueden apoyar en instrumentos que tenemos para colaborar con diseñadores e ir incorporando todos estos temas. Vale. Yo, Olaya, por complementar un poquito lo que ha mencionado Maya, es que nosotros precisamente desde Prosumer Lab, si no recuerdo mal, en el programa ese de Asinnova hay como 8 líneas de trabajo posibles. Hay una que es nuevos mercados y servicios y ahí precisamente Prosumer Lab somos, junto con IETIM, que es una consultora de aquí de Donosti más centrada en temas de internacionalización, recursos humanos, somos los proveedores oficiales, o sea, somos la consultora de diseño que está llegando a esa pequeña empresa que nunca ha tenido contacto con el mundo del diseño y que bueno, y que va a tener una primera experiencia de ver un poco en qué le puede aportar el diseño y hacer una experiencia práctica de cómo incorporar el diseño a sus procesos, ¿no? ¿Habéis tenido ya solicitudes? Sí, hemos hecho ya algunas. Y de hecho, el próximo martes, por ejemplo, vamos a ir a una cantera de Balmaseda, ¿no? Y estoy seguro que no... Bueno, de hecho, mi compañera ya ha estado y ha comprobado que efectivamente nunca han tenido contacto con el mundo del diseño. Y bueno, y entonces, bueno, va a ser una buena... O sea, creo que en ese sentido, como iniciativa, el objetivo es bueno. Es decir, en ese acompañar, apoyar, facilitar que las empresas, que el ecosistema de empresas de todos los sectores del País Vasco vayan subiendo por esa escalera del diseño, ¿no? Está claro que si se lo facilitamos desde las instituciones públicas, pues que vamos a acercarnos a ese objetivo, ¿no? Qué bien.
y me consta que en otras líneas pues también hay algunos equipos de diseño ofreciendo ese servicio de la mano de la SPRI. Muy bien. Bueno, vamos muy bien de tiempo. Para terminar este primer bloque, sí me gustaría preguntaros a todos de cara al futuro, ¿no? ¿Cuáles creéis que serán las competencias más demandadas de los diseñadores? ¿Qué tareas van a tener que realizar? Y si creéis que llegará a jugar un papel estratégico, ¿no? Que estamos hablando hoy mucho de ese papel estratégico, como en otros países. Entonces, el que quiera, de cara al futuro, ¿no? ¿Qué se va a demandar a los diseñadores? Futuro. Y un poco, bueno, antes lo ha dicho Itxaso, ha hecho, yo creo que todas las capacidades que se demandan, y un poco añadir que poco a poco, con esa culturización que estamos haciendo, el diseñador también va a tener que ser capaz de no solo valorar las implicaciones funcionales ni estéticas, ¿no? Sino las comunicativas, las culturales, las sociales. Entonces, poco a poco se va a ir demandando eso, ¿no? Que el diseñador sea, bueno, pues tenga esa formación tan completa, que sea adaptable prácticamente no solo al diseño y al que ejerce el diseño, sino a nivel estratégico, incluso administrativo. O sea, ojalá dentro de unos años tengamos unas oposiciones donde veamos la palabra diseñador, ¿no? Sí, y yo creo que, bueno, más allá de las capacidades transversales y ya más técnicas, ¿no? De diseñador de servicios, digital, bueno, las distintas tipologías, bueno, yo creo que sí que el rol un poquitín y la capacidad tiene que ser ese link con el usuario y el cliente, ¿no? Yo creo que entre el producto, tecnología, la parte más técnica y la empresa tiene que estar el rol del diseñador, las capacidades del diseñador tienen que ser aquellas que integren todos esos procesos, las necesidades, deseos, problemáticas de los clientes y propios usuarios, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si va en línea o no, pero creo que es una de nuestras banderas, ¿no? Hay poquitas disciplinas, ¿vale?, que hagan eso y además con los resultados obtenidos de ese análisis sean capaces de tangibilizar en algo, ¿no? No solo un puro análisis, sino que las conclusiones que saquemos los diseñadores de esos análisis nos hacen capaces de tangibilizar un producto que encaje con las necesidades de mi cliente, mi usuario. Entonces, bueno, yo creo que eso va a ser muy importante, ¿no? Yo añadiría, pues, siguiendo, ¿no? ¿Qué capacidades necesitaremos, independientemente de una agencia externa o un departamento interno, el diseñador del futuro? Bueno, partiendo del presente. Claro, el diseño es una profesión muy amplia. Aquí los presentes, ¿no? Servicios, producto, no hay de moda, pero puede ser moda, interiorismo, especialista en retail, especialista en reforma. Bueno, es muy amplio, ¿no? Y al mismo tiempo que es muy amplio, en cada uno la tecnificación es muy importante. Y es de donde partimos, ¿no? Si hablamos del pasado, presente y futuro, de que desarrollar solo esa parte técnica. Sin embargo, lo que uno se encuentra, y creo que os lo habéis encontrado todos, es algo que hemos mencionado todos sin querer, el hacer preguntas. Por tanto, hay que fomentar o dar hincapié en desarrollar el sentido crítico, ¿no? del estudiante y del futuro profesional, el sentido crítico, el saber hacerse las preguntas concretas para, como decía Itxaso, al final no solo responder tácticamente, sino también tener cierta cabida, ¿no?, más estratégica, ¿no? Y desde luego sin desdeñar toda esa parte técnica. Entonces, está habiendo una transformación digital enorme que afecta a cualquier profesión dentro del diseño, como decíamos, a la moda, al mundo digital, al de servicios, al de producto, a todos, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que yo estudiaba cómo funciona una fresa, pues ahora igual eso es lo de menos, ¿no? Que es importante también, ¿no? Bajar al barro, ¿no? Yo personalmente, a mí me encanta bajar al barro, es decir, me gusta solo hacer planes, sino me bajo con los chicos al taller y todo eso, bueno, hay que balancearlo. Entonces creo que balancear todas esas cosas, ¿no?
Yo uniría un poco lo del diseño, o sea, lo de ser críticos y ser éticos, porque en el mundo que vivimos hoy en día, el diseñador, las cuestiones éticas, y hemos visto ejemplos de aberraciones éticas perpetradas por diseñadores, tienen hoy en día ya su peso y al mundo en el que vamos, y siento ser igual a poco apocalíptica, pero vamos hacia un mundo en el que esas cuestiones éticas cada vez van a tener un peso. Y el diseñador va a tener que aprender a decir que no. O sea, primero hacerse la pregunta de, ¿esto que estoy diseñando tiene consecuencias más allá de las que estoy viendo en este momento en este radio de acción, sino más va a tener consecuencias sociales que, bueno, que van a perjudicar a mucha gente? Eso es una pregunta que hoy en día muchos diseñadores no se están haciendo y que deben hacerse. Porque así aparecen bancos que se diseñan bancos en las calles que no permiten a los gente sin techo o gente no sin techo echarse una siestecita y tienen pinchos, lugares lugares públicos en los que para que la gente sin un hogar no pueda pasar ahí la noche. Hay cuestiones que un diseñador se tiene que preguntar de por qué las está diseñando, para quién las está diseñando, quién va a beneficiarse de lo que está diseñando y quién se va a perjudicar de lo que está diseñando. Y a mí es una de las preguntas que me parecen que van a ser claves. Son claves, es una cuestión clave ahora, pero yo creo que al mundo al que vamos va a ser cada vez más importante el que nos hagamos estas reflexiones éticas cuando estamos delante de lo que estamos diseñando. Sin duda. Comentabais esas habilidades transversales, ¿no? De entender todo el proceso, el mercado, el usuario, la fresa, ¿no? Todo, ¿no? ¿Creéis que teniendo esa base, ¿no? de esa visión global, los diseñadores serán especialistas en algo concreto? ¿O tendremos diseñadores que saben hacer de todo? O ambos. Habrá gente que igual necesita un conocimiento renacentista, ¿no? Para un tipo de diseñador que ve el bosque, ¿no? Pero luego igual va a haber necesidad de diseñadores que sean los que hacen los árboles, o sea, no hacen los árboles, quiero decir, los que vayan allá a aterrizajes más especializados y concretos. Pero sí que va a haber, bueno, necesidad de ciertos diseñadores que tengan conocimiento. Igual no son especialistas en todo porque es complicado, pero sí que tengan, para luego saber, bueno, evaluar las decisiones o las ejecuciones concretas en cada aspecto. Totalmente de acuerdo. Sí, sin duda, y sin duda ya es presente. Ya te lo estás encontrando tanto en una consultoría grande como una FROG o una más chiquita. El que haya alguien que tenga que ver, me ha gustado mucho esa analogía, no metáfora de ver el bosque, pero también necesito a alguien que sepa cortar bien el tronco, ¿no? Entonces, sí, sin duda, sin duda. Y para eso desde la universidad pues tenéis que tenerlo claro también, ¿no? El dar ese aspecto sentido crítico y ético que comentaba Ana también, de la capacidad de hacer preguntas, de tener esa visión global, pero luego también el ser muy, muy buenos, ¿no? en algo concreto. Eso es. Bueno, yo creo que el sistema de estudios está un poco montado desde esta manera, ¿no? Yo creo que desde grado un poquitín, como bien han comentado, pues tocan toda la metodología, ¿no? Esas primeras fases, esas segundas fases y ya en la propia tangibilización, y ya luego a través de másteres, doctorados, etcétera, pues ya los propios estudiantes, alumnos se van especializando en aquellas temáticas que ellos vean, ¿no? Incluso yo creo que, bueno, yo sí que estoy muy de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí que va a venir una época de especialización en donde incluso esa persona que ve todo el bosque es especialista en ver todo el bosque, ¿no? Sepa... Es una manera de ser especialista. Claro, eso es. Y yo creo que es la manera un poquitín de avanzar en esa escalera, ¿no? Internamente yo veo que las empresas van a tener que tener internamente esas personas que vean el bosque, algún que otro especialista dependiendo de la tipología de la empresa, y luego pues tendrán que salir afuera en los distintos casos para
para buscar especialistas en cositas pequeñas, ¿no? Y aquí está otra vez, ¿no? Esas capacidades de comunicación, trabajo en equipo que se van a necesitar todavía más en ese futuro. Eskerrik asko. La ronda de preguntas está propuesta para el final, pero sí quería deciros, ¿no? Porque aquí con esto terminamos el primer bloque. Si tenéis alguna pregunta que luego pensáis que se os va a olvidar o que encaja mejor ahora mismo, no sé si tenéis alguna pregunta, galderaren bat daukazue, bloke hau bukatzeko. Bukaerarako utziko ditugu orduan. Oso, ondo, lehenengo multzoa nik uste dut oso aberasgarri izan dela, gai asko atera dira, ikuspuntu desberdinak eta bigarren multzora joango gea. Erronkak eta erantzunak diseinutikan. En este caso sí que me gustaría empezar por Amaia, ¿no? Como representante de la SPRI, y saber qué retos estratégicos estáis definiendo desde el Gobierno vasco para los próximos años y qué peso tiene en ellos el diseño. En el primer bloque hemos hablado más del presente y del pasado y de la evolución, y ahora sí que me gustaría poner la mirada hacia el futuro, ¿no? Vale. Retos estratégicos que estamos definiendo desde el Gobierno vasco. Facilísimo. Os cuento un poco. Bueno, desde... Cuando me has presentado, has comentado, yo trabajo en el Departamento de Iniciativas Estratégicas y desde este departamento colaboramos con el Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno vasco en la definición de diferentes iniciativas. El Gobierno vasco en su totalidad, los diferentes departamentos, se encuentran ahora implementando lo que llamamos estrategia de especialización inteligente, que para aquellos que no lo conozcáis, os comento brevemente, bueno, desde Europa, de cara a recibir fondos europeos relacionados con temas, para aplicarlos en temas de I+D+I, Europa o la Comisión Europea ha forzado a todas las regiones europeas que de cara a poder utilizar esos fondos definamos en qué ámbitos prioritarios queremos utilizarlos o en qué ámbitos prioritarios cada una de las regiones se quiere especializar. Entonces, comenzamos en el 2015 haciendo un análisis sobre cuáles iban a ser los ámbitos prioritarios en Euskadi. Entonces, en aquella época se definieron 3 grandes ámbitos prioritarios: fabricación avanzada, energía y biociencias aplicadas a la salud. Pero luego, además de estos 3 ámbitos prioritarios, se definieron también 4 que los llamamos nichos de oportunidad, en el que las industrias creativas y culturales forman parte de uno de esos nichos. Con lo cual, bueno, pues estamos de enhorabuena porque el hecho de que en la estrategia de especialización inteligente el Gobierno vasco haya decidido que las industrias creativas y culturales tienen cierto peso, pues bueno, yo creo que es interesante. Entonces, durante estos 5 años, el propio diseño de qué actuaciones iban a llevar a cabo en cada uno de estos ámbitos prioritarios, la forma en la que se iban a llevar a cabo, qué agentes participaban en cada una de ellas y demás, ha sido de manera diversa. O sea, cada uno de los grupos, cada uno de los ámbitos ha definido un poco qué actuaciones iba a desarrollar y cuáles creían que eran prioritarias. Pero sí que es verdad que todos ellos tienen una parte común, que se le ha llamado, bueno, que es el modelo de gobernanza de todos estos grupos, que es a través de grupos de pilotaje, en los cuales participan diferentes agentes, que engloban un poco tanto a administración pública como a empresas, como a educación, sistemas de agentes científico-tecnológicos y, en algunos casos, a la sociedad. Entonces, cada uno de ellos, ya os digo, que ha seguido su proceso. Y yo he estado, por ejemplo, más implicada en el ámbito de fabricación avanzada, en toda la parte de incorporación o fomentar la incorporación en las empresas de tecnologías 4.0. Y actualmente está vigente hasta el 2020, pero ahora hemos empezado ya a definir el nuevo plan. O sea, dentro de este marco, a definir, a analizar qué es lo que hemos hecho durante estos 5 años, qué ha estado bien, qué no ha estado tan bien y cuáles van a ser los pasos o las iniciativas que queremos poner en marcha de aquí al 2030. Entonces, la buena noticia es que el nicho de oportunidad de industrias culturales y creativas sigue estando vigente, o sea que de aquí al 2030 vamos a seguir teniendo un marco
de colaboración apoyado por los diferentes departamentos del Gobierno vasco para seguir trabajando. Y yo creo que ahí lo que creo que hace falta, en mi opinión personal, es tratar de unir o tratar de fomentar espacios en los que interaccionen diferentes ámbitos prioritarios. Es decir, pues que desde industrias culturales y creativas se fomente más la colaboración en temas específicos con el ámbito de fabricación avanzada. Identificar ámbitos prioritarios o proyectos piloto por los cuales iniciar actividades concretas para tratar de fomentar más esas colaboraciones entre dos mundos, que aunque sabemos que hay iniciativas que ya están en marcha, pues para tratar de poner algo más allá. Respecto a los retos, sí que se ha identificado, o sea, que hay algo que une a estos 4 nichos de oportunidad y a estos 3 grandes ámbitos, que son la transformación digital, que lo hemos ido comentando, y, por supuesto, también la sostenibilidad, que no sé si tiene un poco que ver con lo que decías tú de también el tema de ética, pero son esos 2 ámbitos, la transformación digital y la sostenibilidad, los que están cogiendo peso y se ve que puede unir estas 7 grandes bloques, trabajar en el desarrollo para solucionar esos retos a los cuales nos enfrentamos. Vale. Vemos que en países, ¿no?, como Inglaterra o Finlandia, los diseñadores se han incorporado a la administración para definir y responder a nuevos retos de la sociedad. ¿Cómo de cercano ves este escenario en Euskadi? Os reís. A ver, yo creo que el hecho de que anteriormente, o yo por la experiencia que tengo en Esprit, sí que en la propia definición de las iniciativas, de los programas, de tal, anteriormente eran los departamentos quienes directamente definían sus planes, los contrastaban al final del diseño de los propios planes, los contrastaban con algunos de los agentes, pero se sacaba el programa, se sacaba la iniciativa y ya estaba. Con esta forma o con esta estrategia de especialización inteligente también Europa ha forzado a que esto cambie, a que la propia definición e identificación de qué acciones se quieren poner en marcha se haga de manera conjunta, contando un poco con diferentes agentes. Entonces, el hecho de que, como os decía, haya un nicho de industrias creativas y culturales, creo que ha acercado a otros departamentos del Gobierno que igual no estaban tan acostumbrados a tener la perspectiva de vuestro colectivo, que por lo menos pues se vayan intuyendo y vayan dándose cuenta de lo que realmente puede aportar. Tanto como incorporarse directamente a la Administración para diseñar nuevas actuaciones, incorporarse a la Administración yo lo veo más difícil. Pero el hecho de crear estos grupos que son los que definen realmente qué acciones se quieren poner en marcha, yo creo que es un paso importante. Entonces, ahora lo que faltaría sería realmente que la interacción esa que comentaba antes. Sí, el crear esos espacios, ¿no? Y bueno, desde EIDE sí que tenemos un objetivo, ¿no?, de que es el ser facilitadores de los encuentros, ¿no? Y esta mesa redonda también responde a eso, ¿no? Y yo sí creo que tenemos que hablar más entre nosotros, tenemos que entendernos mejor también, ¿no?, entre diseñadores, empresas, universidades, administración, y entre todos, pues hablar el mismo idioma, ¿no?, que en este caso es el diseño. Vale, pues sigo con Iñaki. Y sí, vemos los retos, ¿no?, estratégicos que nos marcan desde la Esprit, donde pues el diseño también dentro de las industrias culturales creativas va a tener su peso, ¿no?, y una oportunidad de crear esos espacios de colaboración. ¿Qué pasa con las empresas? ¿Cómo ves que van a ser los retos de las empresas para los próximos años? Los retos. De todas no podré hablar. Voy a hablar al menos de donde yo estoy, ¿no? Pero no deja de ser, yo creo que la de muchos por ética. Y son los cambios que hay en la sociedad, que también afectan a la industria, ¿no?, al fin y al cabo. Para mí son 3, principalmente. Uno es la economía circular, que está ligada al tema de la sostenibilidad, y ya estamos trabajando en esto. Otro es la transformación digital,
que afecta prácticamente a todos los stakeholders, a toda la cadena de valor, ¿no? Del crear un producto o un servicio, ¿no? Al usuario final en su casa, pero desde que lo fabricas, ¿no? También. La transformación digital está siendo algo disruptivo en muchos ámbitos y en cualquier industria. Economía circular, transformación digital y envejecimiento activo. Envejecimiento activo. Es una realidad, ¿no? O sea, no nos podemos abstraer de ello y fijaos, hay datos como que en Europa, en la Unión Europea, yo participé hace unos años cuando tenía mi gabinete ahí en Barcelona con el Departamento de Diseño de la Comunidad Europea en Bruselas, en unas acciones en torno al envejecimiento activo y cómo iban a afectar a cualquier tipo de industria, ¿no? Desde la automoción hasta la herramienta. El dato es palmario. O sea, en 2060, según cómo vamos, va a haber un 12% más de seniors, que se consideran desde los 55 años, que aportan a la sociedad. Aportan muchísimo. Ese 12% más de la población que lo que tenemos ahora, la industria nos ha preparado para darle sus necesidades. Al fin y al cabo, una de las responsabilidades mayores que tiene un diseñador es entender qué necesita el usuario, con esa actitud crítica de que decíamos de hacerse preguntas. Entonces, el envejecimiento activo sí o sí, los números no fallan, va a ser clave. Yo lo veo clave. Y ahora hablando de mi libro, nosotros, y volviendo también a lo de antes, incluso cómo va a ser el profesional del futuro, que tiene que responder a estos retos, ¿no? A los que comentaba Maya, yo comento estos, seguro que hay muchos más. Nosotros somos un equipo actualmente de 12 personas, unos más especialistas en el crack que hace maquetas y prototipos y el otro que es más planificador, el otro que hace unos planos que te mueres en 2 horas y el otro que sabe pues, investigar con el usuario. Es decir, esas personas también se tienen que poner al día con esos retos. Entonces, para mí, por ejemplo, en mis 2 primeros años, así lo he marcado, como mis retos principales son 2. Uno, el equipo. Principalmente, los recursos humanos son fundamentales para que las cosas pasen y en eso estar muy ligados a las instituciones y a las universidades. Y el otro, el proceso, tener un proceso acorde para que eso pase, ¿no? Para que eso fluya. Entonces, por un lado son los retos, yo creo, de la sociedad, los retos que nos hemos marcado algunas compañías como claves dentro de los planes y luego los más intrínsecos dentro de un departamento de diseño, ¿no? ¿Y cómo crees que el diseño puede ayudar a dar esas respuestas a los retos, tanto de economía circular, transformación digital, envejecimiento activo y tanto internamente, ¿no? De crear un equipo adecuado y con un Toma ya proceso. con la pregunta. Vuelvo a lo del design ladder. Nosotros estamos en ello, llegando ahí. Te voy a responder con otra pregunta. Mira, me viene a la mente un librito que tengo de charlas de arquitectos y diseñadores, ¿no? Y le preguntaban a Charles Ames qué es el diseño. Bueno, ¿y cuál es el problema? Respondía él, ¿no? Tendremos que responder a los problemas, ¿no? Esa es principalmente, yo creo, la labor de un diseñador, responder problemas, y los problemas pueden ser de un servicio, de una comunicación, de la reforma de esta sala o de un producto, ¿no? Teniendo en cuenta al usuario. Y el usuario no es solo el que se sienta en la silla, cualquiera de vosotros, sino quien la fabrica, quien la transporta, quien la almacena, quien la expone, quien la vende en la feria, en la tienda, ¿no? Entender al usuario para resolver los problemas. Antes estábamos hablando de los diseñadores, ¿no? Si cuando salen de la universidad se quedan aquí, salen fuera. Desde la visión desde la perspectiva de la empresa, ¿cómo de importante consideras el atraer y retener el talento relacionado con el diseño? Fundamental y os lo acabo de comentar. Para mí, el mayor de mis retos en los 2 primeros años en los que
He recibido ya un plan estratégico, no he participado, estoy empezando a participar en el nuevo, en el que se va a construir de 2021 a 2025. 2 factores, y el primero es es el equipo. Es el equipo, es el talento, ¿no? Cuidar el talento no es solo atraerlo, sino retenerlo. Entonces, bueno, en los últimos meses he trabajado codo a codo con el equipo de recursos humanos para establecer un plan de desarrollo personal a cada uno, a medida de cada una de las personas de mi equipo, para que crezcan, ¿no? Al final yo creo que la responsabilidad mayor de cualquier profesión cuando tienes un equipo a cargo es cuidar, ¿no? El verbo cuidar. Y el verbo cuidar es saber dar una palmadita, pero también saber levantar la voz cuando toca, porque todos tenemos objetivos y los objetivos son comunes. Vuelvo a lo del principio. La labor que uno hace no es particular para ti, afecta al resto del colectivo, en el caso de la empresa, pero también para la sociedad. Entonces, todos somos responsables, ¿no? Para ello es fundamental, pues, desarrollar. Entonces, retener el talento es básico. Y yo insisto, para mí es hoy en día uno de los mayores retos y de mis responsabilidades. Sí. ¿Y consideras que está fácil el encontrar a esos profesionales que puedan desarrollarse también, ¿no? Dentro de la empresa o no? Empieza a ser más fácil, porque tenemos la suerte, y Chaso y Leire están aquí, de que hay centros académicos que se toman muy en serio lo del diseño ya, y ya no son solo 2, aquí en Euskadi son más. Escuelas, universidades, centros de formación que imparten tanto para formar como para crecer, ¿no? a ese talento. Está empezando a ser más fácil. De hecho, de las 12 personas que tengo en el equipo, casi todos vienen de MU, los de aquí. Tengo 4 equipos, uno aquí en Legazpi, otro en Ciudad de México, otro en Colombia y en Asia, ¿no? En Shanghái. Los de aquí vienen casi todos de MU, pero estamos empezando también a ver otras oportunidades de traer gente de fuera, ¿por qué no? Para enriquecer, ¿no? Y al mismo tiempo a desarrollar a las personas que ya tenemos con algunas acciones en MU, pero también en otras universidades. Estamos empezando a hablar con la Universidad de Navarra para hacer algún tipo de programa, lo mismo ahora con el Politécnico de Monterrey o con la Universidad el centro de diseño que hay en Bogotá. Lo mismo en Hong Kong, con el Hong Kong Design Center. Es decir, está en el centro. El usuario para generar el nuevo producto y diseñar ese nuevo producto, pero está en el centro ese usuario interno que es el recurso, ¿no? La fortaleza humana, ¿no? que tenemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues pasamos a las universidades. Leire y Chaso, y sí me gustaría preguntaros por vuestros retos, ¿no? como universidad también para los siguientes años. Bueno, yo creo que desde Mondragon Universitat el reto es seguir generando como conocimiento en torno a las distintas temáticas del diseño y seguir transfiriéndolo a la sociedad, ¿no? Tanto a empresas como a alumnos. Ese sería como uno de nuestros grandes retos. Y luego en lo que a la propia enseñanza se refiere, yo diría de seguir manteniendo e incluso estrechando esas colaboraciones con empresas, asociaciones, consultorías de diseño, y no solo en los estudios más de alto nivel como puede ser másters, etcétera, sino que integrarlo ya desde los primeros años de los estudios, pues, de grado, ¿no? Yo creo que bueno, pues eso serían así como los 2 grandes retos. Sí, bueno, yo por añadir, en cuanto a la enseñanza sí que veo 2 posibilidades, ¿no? Una, la que se refiere al propio programa o plan de estudios. Al fin y al cabo, el diseño está muy unido al contexto social, tecnológico, por lo tanto, ese programa tiene que ir modificándose, ¿no? Poco a poco. Y luego, por otra parte, están los profesores. También hay que formar a los profesores para que sean más multidisciplinares, ¿no? Y esto no es algo nuevo. Platón no admitía a nadie que no supiera geometría en su academia, pues es lo que hemos heredado del pensamiento occidental, ¿no? Que tenemos que ser multidisciplinares.
El problema está en que a los profesores de la universidad yo creo que se nos piden, ¿no?, que investiguemos, que seamos los mejores en docencia y que encima seamos los más innovadores. Entonces, yo creo que sí que es un reto para la universidad proporcionar el espacio y el tiempo necesario para los que se quieran, formar, y así de alguna manera también aumentar pues, todas las cualidades de innovación de la propia universidad. ¿Seguís en las universidades el ritmo de las empresas en cuanto a dar respuesta a sus necesidades o tenéis una actitud más proactiva? Yo diría un poco, es una mezcla de ambas, ¿no? Hemos dicho que hay que generar conocimiento a través de proyectos de investigación, tesis doctorales, pero esa nueva generación de ese nuevo conocimiento tiene que estar muy ligado a las necesidades de nuestro entorno, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser un poquitín, esas lentes que vean qué está ocurriendo en otros sitios, ¿no? Y cómo transformar todo ese conocimiento para que sirva a nuestro entorno, ¿no? Y yo creo que sí que tiene que ser ambas, ¿no? Sí. Y en esa evangelización también yo creo que nosotros tenemos que decirles también en parte, ¿no?, que necesitan. Yo diría que es una combinación, no sé si estás de acuerdo. Sí, lo tenemos muy presente en Tecnun. De hecho, prácticamente en cada curso, desde segundo, se realizan talleres, y en los talleres los profesores son personas que tienen su propio estudio, que se dedican al diseño. Por lo tanto, intentamos que la relación entre universidad y empresa sea muy cercana. Y bueno, y aparte de eso, pues los proyectos de investigación que se hacen también se intenta siempre añadir la visión de la empresa. Pues ahí, ¿no? Hacemos lo que podemos. Ujú, muy bien. Bueno, desde las universidades podéis ver el diseño desde dos perspectivas, ¿no? Una es formando a diseñadores, es decir, el objetivo es la formación. Y por otra, el diseño también nos puede ayudar a vosotros como universidad a definir nuevos retos, ¿no? A estructuraros de otra forma, a tener nuevas metodologías, a tener esos perfiles nuevos de profesores. ¿Eso cómo lo estáis integrando o cómo de lejos? ¿O solo habláis a los estudiantes, ¿no?, de metodologías de diseño, pero vosotros luego no las utilizáis? Poco a poco, ¿no? Sí, yo creo que aquí un poco en casa de cuchillo, en casa de cuchillo de palo. Se hacen actividades. Hombre, lo ideal sería que el departamento de diseño pues, se encargara de esa formación multidisciplinar del resto del profesorado. Antes he mencionado a Platón y a la geometría. Bueno, pues que no salga nadie que no sepa un poco de diseño, ¿no?, sea electrónico, sea de teleco, porque esa formación de alguna manera sí que le va a sensibilizar hacia estas realidades que comentaban Ana pues, sociales, éticas, inclusivas, no tanto hacia la edad, sino hacia la diferencia que vivimos hoy en día. Y bueno, básicamente eso. Sí, yo creo que más que en la propia institución sí que estamos intentando abrirlo a distintas disciplinas, ¿no? Y en las tradicionales, aunque es más difícil, sí estamos intentando aplicar metodología, ¿no? Esa capacidad de diverger y converger, de mirar los problemas de distintas perspectivas. Entonces, bueno, sí que tienen las distintas disciplinas una asignatura de metodología y ahí, bueno, pues siempre levantamos la mano y siempre intentamos meter. Es verdad que, por ejemplo, en las nuevas carreras, por ejemplo, en la de biomedicina, sí que hay una asignatura específica sobre metodología de diseño donde, bueno, pues siendo una especialidad bio, ¿no?, pues esa sensibilización hacia a los usuarios, tener en cuenta ese user experience, aunque no van a ser los que van a aplicar esos conocimientos, sí que por lo menos, ¿no?, ya no evangelizar a las empresas. Bueno, un poquitín enseñar, ¿no?, que es muy importante y que lo tienen que integrar cuando ya salgan al mundo laboral y tengan que diseñar distintos productos relativos, ¿no? En las tradicionales está siendo un poquito más difícil porque también desde ANECA, ¿no?, te marcan un poco cómo tienen que ser las estructuras, pero bueno, por ejemplo, en la disciplina de bio sí que la hemos integrado y a ver si poco a poco, ¿no?, conseguimos también
llegar a... Has dicho la palabra al resto. mágica, Aneca. Tengo por ahí algún compañero, pues es un poco Claro. mal. Sí, al final tampoco desde las universidades podemos hacer todo lo que queremos, ¿no? Porque ya están marcadas las competencias que tienen que desarrollar en primero, segundo, tercero. Entonces, bueno, pues siendo una ingeniería, además, pues todavía estamos más... bueno, tienen muy definida lo que tiene que ser un ingeniero, igual no tanto lo que tiene que ser un ingeniero de diseño, pero siendo ingeniería, pues eso está muy marcado, ¿no? Y los cambios son complejos. Un programa no lo puedes cambiar de un día a otro, ¿no? O sea, ahí entonces perdemos un poco de agilidad. Muchas veces todos vemos el panorama actual, pero todo eso es complejo y además tiene que tener un rigor. Y bueno, pues vamos un poco como podemos, ¿no? Yo creo Sí. que la realidad de casi todas las universidades es bastante parecida. Sí. Sí, yo creo que está más el reto en las maneras de hacer y en las maneras de enseñar, ¿no? Porque las temáticas, como bien han comentado, pues es difícil un poco de modificarlas, pero en cuanto a las maneras de colaboración con empresas, trabajo en equipo, practicidad, bueno, creo que ahí está un poquitín, pues un poco la diferencia y ahí sí que vamos a actuar. Ahí entraríamos en el debate de en qué momento una persona tiene que saber qué es el diseño, ¿no? ¿Es a los 3 años, es a los 20, es a los 50, ¿no? Entonces igual tendríamos que echar un poco la mirada hacia atrás, ¿no? Otra Desde las mesa escuelas, redonda. como Con Sí. los niños. Sí, aquí es verdad que bueno, desde las universidades investigamos y bueno, tenemos un proyecto de investigación en estos momentos con Icastol en el CARTEA, donde estamos integrando en chavales de 10-12 años las distintas metodologías de diseño, ¿no? Y con un reto de mejorar, pues diseña la máquina del futuro, diseña tu barrio, con unos retos que sean cercanos para ellos, estamos aplicando metodologías de diseño y en este sentido estamos de alguna manera diseñando 2 tipos de programas, ¿vale? Un programa que ayude a los propios profesores a cuáles son los roles que tienen que jugar en ese proceso y luego el propio programa de primer reto, primeros pasos, segundos pasos, ¿no? Y ahí, bueno, en ese sentido, mira, con lo que antes has comentado, igual no tanto en la institución, pero sí estamos intentando aplicar y está siendo, pues bueno, estamos ya en la tercera etapa del proyecto, en la última etapa del proyecto. Es un proyecto subvencionado por la Diputación de Guipúzcoa y bueno, pues está siendo muy interesante. Sí, nosotros también, aparte de investigación en diseño, recientemente también llevamos ya una temporada en un proyecto europeo sobre transferencia de conocimiento y no con niños, pero sí con alumnos. Lo que se ha hecho es establecer, se han definido una serie de tecnologías emergentes y estamos investigando sobre cómo hacer la transferencia de ese conocimiento a los alumnos, ¿no? Pues hay diferentes bloques, pues hay nanomateriales, hay wearables, hay un poco, entonces, esas tecnologías que son complejas y abstractas, estamos investigando y diseñando kits para que se realice bien esa transferencia de conocimiento. Y es aplicable no solo a diseño, porque son aplicables a asignaturas, pues, eso es, de todo el programa. sí que hay una tendencia de hablar sobre diseño, ¿no? Y las capacidades del diseñador y el diseño. Uno de los riesgos que existe es que si la persona habla de diseño, pero realmente lo que está haciendo no lo hace bien, ya está generando como una percepción negativa, ¿no? De lo que es el diseño, lo que impide que otro profesional que lo hiciera bien pues entrara, ¿no? Entonces, ¿veis ese problema también o...? Yo creo que los alumnos cuando trabajan con las empresas siempre estamos nosotros por detrás, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Dices. Yo creo que, bueno... Pero también estoy hablando de profesionales, que cualquier consultor puede hablar de diseño o cualquier ingeniero puede hablar de diseño o cualquiera puede hablar de diseño, ¿no? Porque diseñar es preguntar, es entender y luego dar respuestas, ¿no? Eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿cómo diferenciamos, ¿no? Lo que es un diseñador de verdad
o esos Yo diseñadores creo que están apareciendo? Eso pasa en cualquier profesión, ¿no? Y lo que creo que pasa en cualquier profesión también es que al final, si una empresa está trabajando con nosotras de continuo, probablemente en su mente no sea porque incorporemos el diseño centrado en personas o porque hagamos técnicas de design thinking cuando estamos en una reunión con varias personas de su equipo, sino porque se genera una confianza, porque esta persona responde, porque tiene unos valores comunes, porque es proactivo, porque demuestra interés por mis problemáticas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que lo que al final permanece es esos valores compartidos, esa confianza mutua, y yo creo que como diseñadores y diseñadoras tenemos muchas herramientas para construir esa confianza, pero efectivamente va a haber gente o malintencionada o con las capacidades no adecuadas para ponerse a hablar, por ejemplo, de design thinking, que por ejemplo es un concepto que se ha puesto, que ahora está en boca de mucha gente que trasciende al mundo exactamente del diseño, y bueno, pues eso está ahí, pero tampoco pasa nada. Hay gente que va a una reunión y dice, uff, estos son los de los post-its, qué peñazos, qué lo odio. Pero bueno, si luego al final de la sesión tú has conseguido que efectivamente haya habido una participación, un entendimiento común, un ritmo adecuado del objetivo, unas tareas claras al final y sensación de que, bueno, esta reunión ha servido para algo, pues no estará pensando en los post-its, estará pensando en que esta gente pues sabe coordinar un equipo y sabe hacer buenas preguntas y sabe definir prioridades, ¿no? Y animar a que la gente participe. He sentido que ha participado, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que comentaba Laia, que sí que estamos todavía como teniendo que convencer o demostrar que lo hacemos bien, ¿no? Para convencer de que es una profesión digna como todas las demás, ¿no? O sea, llega un neurólogo y wow, y llega un diseñador y la gente, uy, a ver lo que hace, a ver cuándo sacan los post-its, van a estar jugando, estos no trabajan. O sea, creo que los hemos escuchado todos, ¿no? Esos comentarios. Bueno, cada vez menos, pero es necesario que exista una cultura en la empresa. Puede pasar que, bueno, ir con tus buenas intenciones y os habrá pasado y, bueno, pues el director general o quien sea, pues no entender el diseño o que no le preste atención o que piense que es un valor añadido. Sí, los de terapéutico. chapa y pintura, o sea, al final Eso es. los que vienen a poner los coloricos, ¿no? Que Terapeuta este tipo. El terapeuta este, es que me ha encantado. No lo dije yo, lo dijo Ya, pues nos lo has traído otro, tú. otro- Sí, pues esas cuestiones suelen pasar, pero bueno. Lo malo es cuando alguien ya se ha fundido el presupuesto antes que tú. O sea, al final es, bueno, y ahora arregla esto con lo que queda. Porque entonces, bueno, darle la vuelta a esas situaciones sí que es complicado. Yo añadir simplemente, ¿no? a esta pregunta que haces muy, muy concreta, la del intrusismo, ¿no? Que también la hay en la política y la hay en muchos todos los aspectos ámbitos. de la vida, ¿no? A lo que decía Eneco, totalmente de acuerdo. Si al final tus valores, porque esto va de relaciones, cliente, compañero de departamento, no importa. Si al final de esa sesión de design thinking con los post-its has generado cierta influencia y le has aportado valor, chapó, ¿no? Y a lo que decías, Leire, efectivamente, todavía, a pesar de que está esa escalera y poco a poco vamos subiendo, creo que esa escalera no ha de trascender solo en el mundo de la empresa, sino también en el de la sociedad. Porque has puesto un ejemplo fantástico, ¿no? El neurólogo, ¿no? Un amigo de mi suegra es neurólogo, es la hostia. Es la hostia. Claro. Iñaki, ahí está. ¿Qué hace? ¿Qué hace Iñaki? Estoy exagerando, pero que sí, que sí. Sí, Vale. yo un poco, supongo que ibas a preguntarnos luego a nosotros los retos y tal, ¿no? Yo uno de ellos que Ese tenía es. anotados era ese, ¿no? El de cómo como colectivo podemos ser influyentes, ¿no? Y poner al servicio de la sociedad nuestras capacidades, ¿no? Y nuestra pasión, ¿no? Nuestras motivaciones, ¿no? Yo también soy miembro de EIDE como Laia y como Ana. Y bueno, es uno de los temas que está desde que yo pertenezco a EIDE, que creo que es hace 12 o así años, ¿no? Y creo que
bueno, como otros colectivos, como por ejemplo la arquitectura, pues compartimos en que a veces somos un poco cerrados, un poco endogámicos, que hacemos cosas muy pensadas para agradarnos a nosotros, y esperamos que los demás vengan porque va a estar genial, y creo que, bueno, que estamos un poco también aprendiendo a nosotras acudir, participar en los foros de otros, en los espacios de otros, ¿no? y darnos a conocer de esa manera, ¿no? Empezar a ser un poco más abiertas y colaborativas, ¿no? Y bueno, yo ese reto lo tengo, creo que es un reto del colectivo de los que estamos en el diseño y es un reto de EIDE. A nosotros nos pasó, pues enviamos una ponencia a Basque Industry Industry. 4.0 y pensando, no nos cogerán, porque claro, esto pues, era un ámbito como un poco eso, pues que en el que no se habla de diseño, se habla de tecnologías de diferente índole, pero pensábamos que, bueno, que hay que hablar de diseño en esos foros también. Y es un poco eso, dejar de hablar para nosotros mismos, o sea, empezar a hablar en otros foros, en otros sitios donde, bueno, es donde hay que escuchar. Nosotros mismos nos tenemos muy vistos ya y nos tenemos muy escuchados. Tenemos que conseguir, bueno, pues saltar a otras arenas, ¿no? Que no sean foros de diseño. Pues eso ya hay que ir a otras plazas a torear. A mí me gustaría añadir que no lo hemos mencionado, hemos hablado mucho de la empresa, que está la investigación y la NECA, ¿no? la temida NECA, que es el organismo que regula un poco pues, todas las acreditaciones de los doctores. ¿no? Por los que Sí, iba a preguntarte qué es eso de ANECA, yo no sé. Y No sí, tengo ni pues idea. bueno, es una entidad que regula... Y mal, parece ser. Sí. Muy mala, es malísima No, esa bueno, ANECA, pues, vamos. al final para permanecer, Para poder por ahí, permanecer porque- en la universidad necesitas tener unos méritos muy específicos, unas publicaciones, unas ponencias. Esas publicaciones tienen que estar en revistas que van indexadas y no hay revistas de diseño indexadas. Hay algunas. Y las que hay a veces, pues bueno, son entre psicología, filosofía, bueno, es difícil encontrar una revista donde publicar tu trabajo. Muchas veces tenemos que intentar nosotros mismos dividir, bueno, la parte más técnica, ir a una revista más técnica, la parte más filosófica, una revista más filosófica, y nos tenemos que buscar un poco la vida. Por lo tanto, bueno, estamos un poco en desventaja también en ese ámbito, ¿no? No sé si, Yaso, supongo que os pasa a vosotros también. Sí, en cuanto a, bueno, también un poco las ayudas y todo eso que hemos comentado, ¿no? Pues las ayudas para las empresas para que desarrollen temas de diseño, pues ha sido poca porque la tecnología, pues, ha sido un poquitín, ¿no? La umbrella un poquitín que hemos tenido, pero en cuanto a diseño también, pues hay muy poquito, ¿no? O sea, nosotros como universidad uno de los retos es generar conocimiento y pues sí que, pues bueno, nos cuesta en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está eso también. Yo creo, respecto a lo de las ayudas, creo que uno de los aspectos que sí que internamente poco a poco se va cambiando es tratar de abrir los programas de ayudas, no solo que estén enfocados a empresas industriales, sino también que estén enfocados a empresas de diseño, por ejemplo. O sea, que se favorezca también que podáis ser beneficiarios directos de esas ayudas. Entonces, eso poco a poco va cambiando y yo creo que cada vez más en las bases normativas de los programas, en vez de aparecer los beneficiarios en industria manufacturera, ya va apareciendo también el colectivo de industrias culturales y creativas. Y yo, otra cosa que quería decir, porque me voy a tener que marchar enseguida, es que, lo siento, otro reto que veo yo, más en concreto en Euskadi, creo que es la incorporación del diseño al propio diseño de los servicios públicos que tenemos, ¿no? Porque me da mucha rabia, es un ejemplo así doméstico, pero me da rabia que sea tan fácil cosas como alquilar, o sea, reservar un hotel en donde quieras, a la hora que quieras, cancelarlo, no sé qué, ¿no? Y cada vez que entro a una página web de Etxebide, no sepa dónde tengo que... O sea como empezar de cero, pero muy de cero. O sea, y entonces, bueno, yo creo que es una oportunidad de generar empleo, creo que es una oportunidad de difundir la cultura del diseño en las instituciones públicas y creo que es una oportunidad de que tengamos mejores servicios más accesibles, más fáciles de usar, más eficientes, etcétera, ¿no? Yo sé que es muy complicado, sé que la administración pública es muy compleja y todo va lento y tal, pero
Pero yo como diseñador, pues yo es que lo veo clarísimo, que tendría que haber más diseñadores y diseñadoras integradas en esos equipos y poniendo a los ciudadanos y ciudadanas en el centro de todos los servicios públicos que se generan, que desde muchos aspectos, desde aspectos técnicos, desde aspectos de dotación, de recursos, incluso de objetivos, están muy bien, pero creo que en el punto de interacción con las personas está muy atrasada. Más aún ante una población, ¿no? Es más crítico ante una población que está envejeciendo. También. O sea, yo muchas veces, me ha pasado más de una vez, ir en el autobús y una señora ir dándole a un botón y decirle, señora, está intentando pulsar en los pulsadores estos que han creado ahora para cargar el USB, pues intentar darle ahí pues porque no veía bien. Bueno, estas cosas pasan todos los días. Si te fijas un poco y observas un poco ¿no? a la ciudadanía, te das cuenta de que obviamente hay muchas cosas para mejorar. No, servicios que están rotos. O sea, hay servicios que dices, aquí estamos entrando o en un bucle infinito del que no puedo salir, o en un momento que hay un precipicio y el servicio está roto. Y eso nos pasa en empresas, en la administración pública es evidente, también, por ejemplo, en la banca. La banca es otro ámbito que algunas bancas parece que ya están incorporando, ¿no? El BBVA es un ejemplo ¿no? de que invierten mucho en diseño, pero, por ejemplo, no tienen... al estar diseñado, o parece ser que porque, no estoy hablando del BBVA en concreto, pero hay bancas como que ya pasan a ser muy digitales, sin sucursal ni nada, que como con el envejecimiento de la población, ahí van a tener ciertos retos que hoy en día no están cubriendo, ¿no? Entonces, bueno, está en la administración pública, como bien dice Neco, que ahí hay un campo para trabajar muy grande y hay otro campo que son empresas de servicios que también tienen sus agujeros en los servicios. Y luego ya también en las industriales ya es otro reto, ¿no? Pero sí que esos tres ámbitos sí que tienen, bueno, pues cierto margen de mejora, desde luego. O sea, con ese último comentario, ¿no? Es no sé cómo definirlo, pero gracioso que empresas de servicio no conozcan el diseño de servicios, ¿no? Sí. Y esto sucede muchísimo porque el diseño de servicios pues parece que es una temática pues, en este entorno, vamos a decirlo, nuevo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí también hay un margen de mejora de empresas de servicios en los que, bueno, pues los diseñadores de servicio tienen un campo a recorrer. Hay mucho. Y luego un poco, también yo como reto, hemos hablado, ¿no? Y al final yo vengo también de ahí, o sea, del diseño centrado en el usuario, experiencia usuario. Yo no sé si no tenemos que ir olvidando, y hago autocrítica respecto a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, es centrándonos en el usuario. Cuando igual hay que empezar a centrarse en las personas, no solo el usuario, sino en las otras personas, como he dicho antes, que van a tener, en las que va a repercutir eso que estás diseñando, y no solo en las personas, sino ya incluso en el entorno físico, en el aire, en la tierra, en todo el cambio climático, en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Entonces, si nos centramos mucho en el usuario, igual estamos perdiéndonos cosas que en las que puede repercutir aquello que estamos diseñando y no lo estamos teniendo en cuenta. Y me refiero a por ejemplo, y no quiero poner ejemplos así, pero bueno, voy a poner el ejemplo de Uber, ¿no? Uber, desde el punto de vista, si no solo nos centramos en el usuario, Uber es un servicio perfecto. O sea, si solo en lo que son las necesidades del usuario, ¿eh? O sea, en lo que es egoístamente yo como usuario, lo que más me conviene. Yo llamo, yo utilizo la aplicación, me viene alguien, me lleva de un sitio a otro y perfecto. O sea, en un precio que encima, eso, habrá broncas con los taxistas porque será más barato. ¿Qué pasa? A los conductores de Uber les pagan una mierda. Eso tiene unas repercusiones sociales. ¿Estamos fomentando el uso del coche en ciudades
cuando igual hay cosas que mejorando nuestros transportes públicos a nuestro entorno le viene bastante mejor. O sea, entonces, si nos centramos mucho en el usuario, como hemos hecho hasta ahora en ciertos ámbitos, igual estamos perdiendo foco y estamos dejando de tener en cuenta otras repercusiones que tenemos. Entonces, no sé si el diseño centrado en el usuario tenemos que cambiarle el nombre y, no sé, al final es centrado en el mundo porque ya estamos ya en este punto en el que ya todo está fatal, pero sí que igual hay que tener un poco, y lo digo echando piedras sobre mi propio tejado, yo me dedico al diseño centrado en el usuario, pero igual es que cada vez tenemos que tener más en cuenta ese otro, el mundo. O sea, al final todo está más conectado, todo es más, o sea, al final, ¿no? Lo que pasa aquí repercute allá, entonces creo que igual uno de los retos que nosotros como diseñadores es ese, ¿no? Tener en cuenta el cambio climático, tener en cuenta la diversidad en todo tipo, sea raza, edad, capacidades cognitivas, capacidades físicas, todo eso tenemos que tenerlo en cuenta y cada vez que diseñemos algo, pues hacernos las preguntas. Cada vez son más las preguntas que hay que hacerse. Sí. O sea. Yo creo que he abierto un tema para otro debate. Para otro debate en la que no solo haya diseñadores, ¿vale? La sociedad o instituciones, empresas, profesionales, estudiantes, todos cabemos. Yo creo que es una terminología que, como el design thinking que comentaba Eneco, que se ha casi que banalizado, se ha utilizado tanto que se ha banalizado, pero es mi opinión, creo que todavía hay muchas instituciones, empresas y organismos que todavía no saben ni qué es. Ahora bien, sí que estoy de acuerdo contigo que quizá rebautizar el término estaría bien, que igual es más estar centrados en el contexto, en el contexto, ¿no? Y el contexto afecta a lo físico, a lo no físico y al usuario y desde luego a mi mascota y, no, claro, y al río y, ¿no? Y al chaso. Sí, y una cosa que interesante que has citado es eso, al final los diseñadores tenemos que integrarnos también en equipos multidisciplinares de los que conocemos ahora y de los que van a estar surgiendo. O sea, y que tienen también y cómo nos relacionamos y cada vez cómo nos relacionamos más con otros tipos de perfiles que no tienen, que pueden estar algunos más cercanos, otros más lejanos y perfiles que encima ahora están saliendo nuevos, ¿no? La gente que trabaja con inteligencia artificial o la gente que trabaja con datos, con Big Data. Bueno, ahí por decir las palabras de moda, pero bueno, hay que saber integrarse también con todas esas. Eso igual es para otro debate también, pero sí que el tema de cómo nos integramos con las multidisciplinas que están ahora, en las que jamás habíamos pensado que nos tendríamos que integrar, en las que van a surgir y en las que ni siquiera hemos pensado todavía porque todavía no existen, pues ahí va a haber tomate. Va a haber tomate. Va a haber tomate. Ojalá haya tomate. Ojalá. Yo creo que seguimos incidiendo en los dos retos que comentábamos también al principio, en lo de sostenibilidad, incorporando un poco todos esos temas y en la parte de transformación digital. Sí. Inteligencia artificial, Big Data. Muchas gracias. Abrimos la ronda de preguntas. Seguro que tenéis alguna pregunta. Y tenemos el micrófono. ¿Dónde está? Ahí. Nunca funcionan esos. Sí, un poco, no pasa nada. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos porque yo creo que nos estáis dando una información muy global, muy completa, con todos los puntos de vista que es súper interesante a los que nos movemos un poco en este mundo, ¿no? Yo vengo de Tecnun, soy compañera de Leire y un poco a raíz de las últimas intervenciones de Ana y de Iñaki, me parece que es interesante también poner un punto de vista encima de la mesa que a nosotros en los últimos años, sobre todo 2-3 últimos años, nos ha pasado mucho, ¿no? Y es que startups tecnológicas están cogiendo a nuestros alumnos pues un poco desde ese momento de su primera concepción, ¿no? Y es algo que yo creo que viene, o lo hemos visto mucho en otros países, ¿no? Pues Silicon Valley es un poco pues el gran estandarte de cómo emprendedores en empresas muy tecnológicas han tenido ese perfil de diseño y han aportado mucho valor, aunque a veces también pasa un poco lo que decía Ana, Mucho pasa, que han perdido el foco.
Pero me parece que es importante porque van a ser la industria del futuro y van a ser nuestras empresas que van a llevar un poco la economía en los próximos años, ¿no? Entonces, quería saber un poco desde vuestros puntos de vista cómo os parece que se puede hacer de una forma, pues, facilitarlo también desde la administración, ¿no? Igual la visión de Amaya o incluso de las propias empresas, pues eso, el cómo, cuando una empresa se está concibiendo, yo creo que en nuestro entorno la tendencia es a que haya mucha tecnología, a que haya mucho ingeniero, pero ¿cómo veis ese papel de que desde el principio haya alguien que sepa de diseño y que ya no tenga que evangelizarlo en el futuro, sino que ya esté un poco en el ADN de esa nueva empresa, ¿no? Yo, si queréis, por empezar, desde los diferentes BICs o las incubadoras de empresas que tenemos en Euskadi, en Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, sí que en muchos casos, desde la propia incubadora, tienen mucha relación con las diferentes universidades y sí que cuando llegan perfiles, o sea, hay un poco, nos llegan perfiles de diferentes ámbitos, o sea, bien industriales, de una persona que ha estado trabajando, que tiene una experiencia X en industria, que quiere emprender una nueva iniciativa, bien de propios investigadores de la universidad que deciden poner en marcha su propia iniciativa, y en muchos de estos casos vienen con una idea preconcebida que después según se va desarrollando, cambia bastante. Entonces, en muchos casos sí que se ha dado la necesidad de ponerles en contacto y desde las incubadoras yo creo que ya existe cierta colaboración con algunos diseñadores para ayudarles un poco a definir bien su servicio, definir bien su producto, definir, muy importante, cómo va a acceder al mercado, a través de qué vías, testar con usuarios el propio desarrollo desde el inicio, desde la idea al prototipo, allá al producto final. Entonces, yo creo que desde las incubadoras sí que existe cierto conocimiento, digo cierto porque todavía creo que falta mucho, y existen contactos con algunos diseñadores, pero creo que ahí también es una labor que hay que fomentar más. Sí. Ahí es interesante otra cosa, otra competencia del diseñador que no hemos hablado, que es la de trabajar con metodologías ágiles, que eso es otro melón, Sí. o sea, esa es otra historia. Pero también esa, como se integran, claro, las startups, mal que bien y bueno, con todo lo que eso conlleva, tienen el time to market, a veces es muy corto. Entonces, claro, cómo se integran todas nuestras metodologías de diseño con un time to market más corto y cómo, por ejemplo, existen las iteraciones y bueno, todas las diferentes sistemas de trabajo que hay que se pueden dar en startups y no startups, evidentemente, pero que bueno, es muy evidente con el time to market corto que suelen tener las startups, pues esos son otros retos que también hay que asumir, que a veces es complicado, porque claro, necesito una investigación, o sea, necesito investigar, necesito ya, pero es que tengo el programador aquí parado y necesito que, entonces claro, como que viene la investigación, viene después, o sea, hay que hacer más test de usuarios y menos investigación previa. ¿Cómo funcionamos ahora, ¿no? O sea, hacemos un prototipo rapidito y a ver si suena la flauta y luego ahí hay mucho tomate también. Testear, probar, etc. Sí. Y quitas la labor previa, o sea, quitas trabajo delante y también te tienes que amoldar a eso, o sea, es un reto también en ese sentido. Hablas de metodologías ágiles y a tu pregunta de las startups, bueno, fíjate que Bellota, para quien lo sepa o no lo sepa, es una empresa que casi tiene 120 años. O sea, que de startup, poco. ¿Cuándo terminan las startups? Porque yo no lo tengo muy claro. Pero... ¿Hay algo legal que te diga? ¿no? 120 8 años. 5, 8, depende un poco del ámbito. Sí. Vale. No, es por saber, porque hay gente que sigo viendo que es startup y yo, pero si esto lleva más años que la guerra. En algunos de nuestros programas de emprendimiento, por ejemplo, en el que comentábamos antes del Vine 4.0, se establece para que puedan participar en el programa hasta 8 años. Vale, marca tú. No, las hay. Por tanto, Bellota no es startup, pero fijaos que el bueno de Patricio Echeverría, el fundador, ya empezó su mantra era centrar en el usuario. Y esto me lleva a tu comentario y al último de la metodología ágil, ¿no? Que eso es algo que creo que las universidades ya estáis implementando y por suerte.
Yo en este último año, me vuelvo a hablar de mi libro, he tenido la suerte de replantear el proceso de creación de un nuevo producto, en el cual intervienen 10 áreas clave de la compañía. El diseño y el desarrollo, el marketing, la parte comercial, la logística, la planificación, la dirección, finanzas, todos. Pero desde un punto embrionario, desde la idea, antes de que sea un proyecto, ya está el diseño, ¿no? Pero cómo hemos implementado también en que hay ciertas tareas en las cuales consideramos que, aunque seamos una empresa muy longeva, centenaria, necesitamos de partners, necesitamos de startups en esa parte de la transformación digital, de la nueva industria 4.0, 5.0 ya casi, ¿no? Porque solos no podemos solventar los retos que hay ahora. Entonces, aún más lo de la colaboración entre personas, pero también entre empresas. Y vamos, yo puedo hablar de lo que conozco de cerca, pero lo he visto. O sea, esto está pasando. Muchas empresas cada vez más lo que tienden es que yo no puedo hacer esto, zapatero a tus zapatos, seamos listos, esta, ¿no? Que me puede facilitar. Y hablaba de lo del proceso, porque en el proceso lo que estamos haciendo precisamente es formando a la gente en metodologías ágiles, pero no solo formando al project manager y al diseñador y al ingeniero, sino a todos, al de finanzas también, ¿no? Porque Sí. esto al final ha de calar en la propia organización en todos, ¿no? Sí, sí, está en el sistema de facturación. O sea, es que al final tiene que caer en todos. ¿Alguna otra pregunta? Seguro que sí. Aquí en Euskadi no somos de hacer preguntas, pero ¿hay algún otro atrevido, atrevida? ¿Es? Beste galderarik ez? Bueno, Venga, eskerrik animaos, asko. hombre. Eskerrik asko guzti hori. Soy... Uno de los objetivos de esta mesa redonda era hablar sobre el diseño, sobre el valor de los diseñadores, del papel que juegan en las empresas, en las universidades, en la sociedad, en las instituciones, el marcarnos unos retos, ¿no? En los que bueno, pues, planteemos el cómo desde el diseño podemos dar respuestas. Y yo creo que bueno, por mi parte, cumplido, ¿no? Misión cumplida. Ha sido muy interesante. Creo que se han abierto también unos nuevos temas, ¿no? Que quedarían también para seguir debatiendo, ¿no? Y espero que esto sea un... ¿Perdón? Eso es. Tenemos ahora visita, para los que queráis. Entonces, de estos temas que han surgido también en este debate, bueno, pues se podrían plantear también próximos debates y yo creo que bueno, pues siempre es interesante escucharos. Y como bien me están diciendo, esto va unido a la exposición de Orain Diseinua, en la que bueno, pues esta mesa de redonda quería enriquecer un poco, ¿no? esa visión del diseño vasco. Y nada, terminamos con esto y nos vamos acercando a la exposición Muy bien. para que lo veáis. Bye. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Eskerrik asko.